Bueno, buenas tardes a todos y todas. Estamos aquí en una nueva transmisión o grabación del Observatorio Lawfare. En el caso de hoy estamos conversando con Guido Croxato. Él es abogado y puntualmente trabaja junto al doctor Raúl Zaffaroni en lo que es la defensa internacional del presidente de Perú, Pedro Castillo, a partir del proceso destituyente, el golpe de Estado que se dio en Perú el 7 de diciembre del año 2022. Habiendo transcurrido ya casi 3 años de aquel momento cuando la policía detiene y pierde el poder político Pedro Castillo y queda detenido hasta el día de hoy, que continúa en esa condición. Bueno, ha pasado mucha agua bajo el puente y en ese sentido queremos conocer las impresiones que tiene el doctor Croxato para comentarnos el proceso judicial, político, mediático que se está llevando adelante en Perú contra Castillo y por qué se enmarca en uno de los procesos de lawfare de la región, ¿no? Estos procesos que se han dado con tanta Sí. intensidad en Brasil, en Ecuador y en Argentina, por ejemplo. Bueno, buenas tardes, Guido, y queremos conocer tus primeras impresiones. Gracias, Marcelo, por la invitación, un placer. Bueno, vos lo decías muy bien. Es una película que ya conocemos, que tuvo muchos capítulos. Tuvo un capítulo en Ecuador con Rafael Correa, que está exiliado en Bélgica. Tuvo un capítulo tremendo en Brasil con la sentencia del juez Moro, que luego catapulta a Moro a ser ministro de Justicia de Bolsonaro, que se ve beneficiado con la prisión arbitraria contra Lula. Tuvo su capítulo en Bolivia con Evo Morales, que termina exiliado en nuestro país. Paraguay con Lugo. Empezó en Honduras con Celaya, sacado en pijama y a medianoche, que hoy retoma el poder su movimiento, digamos, ¿no? Con Xiomara Castro. Y a mí me tocó vivir de cerca con Zaffaroni el capítulo peruano de esta saga, que nosotros ya hemos trabajado a nivel teórico y que algunos denominan lawfare o guerra jurídica, otros entienden que el derecho en realidad no tiene nada que ver con esto, sino que esto es producto de no observar debidamente los preceptos constitucionales, el derecho procesal penal, que es lo que se violó sobre todo en el caso Castillo. Yo te decía hace un rato que así como hubo una bandera muy fuerte en favor del movimiento de Lula libre en todo el mundo, y muchas veces se plantea desde Argentina con mucho criterio y razón, y yo adhiero que Cristina tendría que merecer un proceso justo, cosa que hasta ahora no tuvo. Bueno, doblemente habría que pedir por la libertad de Castillo, es decir, tendría que ser Castillo re libre, recontra libre, porque es el más inocente de todos y está arbitrariamente preso hace casi ya 3 años, como dijiste vos, lo cual es una injusticia a la cual se le presta poca atención por diversas razones. Primero, porque es un caso técnicamente no tan sencillo, no es tan evidente. Castillo no está acusado de corrupción. Castillo está acusado de incumplir un paso constitucional, pero luego él es víctima de un Congreso que tampoco respeta la Constitución para vacarlo en forma ilegítima. Y esto es difícil de entender porque el derecho procesal no concita grandes pasiones. Antes se hacía la distinción entre el derecho de forma y el derecho de fondo, sugiriendo implícitamente que la forma procesal era menos importante que la sustancia del proceso. Pero lo que nosotros estamos viendo con el lawfare es que haciendo daño en el proceso a veces se puede hacer un daño enorme en la democracia. Lo vimos en todos los casos que mencionábamos antes. A veces la condena no llega o llega muy tarde, pero se puede hacer un daño enorme a nivel político en una sociedad criminalizando, procesando, a veces sin pruebas, a los presidentes, sobre todo a los presidentes progresistas, ¿no? Porque son siempre la vara cae del mismo lado. Pienso también en Dilma Rousseff en Brasil. Cristina tuvo que ir a declarar en un día, creo que 5 veces o en 3 causas distintas. Es decir, manejos arbitrarios contra los líderes del progresismo y luego una inacción del Poder Judicial cuando los criminalizados son sectores empresariales más afines al neoliberalismo, ¿no? Pienso en esa causa por la deuda externa que duerme el sueño de los justos en un tribunal argentino hace 1000 años. No fue llamado a declarar ningún ministro ni exministro y es una causa de enorme importancia para el erario público de la Argentina y la justicia no hace absolutamente nada en nuestro país. Con lo cual, no es el impacto económico lo que mueve al Poder Judicial, son siempre condicionamientos políticos que por supuesto el Poder Judicial niega y ese es otro de los rasgos del lawfare, ¿no? Hay persecución política a través del Poder Judicial y por supuesto el Poder Judicial niega y se presume independiente.
En el caso de Castillo, lo primero que hay que decir, que a Castillo, o sea, habría que decir un montón de cosas, pero resumiendo, primero no lo querían dejar asumir. Es decir, Castillo estuvo 100 días hasta que reconocieran que su triunfo era legítimo por un juez electoral que validó el triunfo. Pero los estudios limeños, financiados por el Fujimorismo, impugnaban los votos y decían que los indios no sabían votar, que se habían equivocado. Primero decían que los votos eran fraudulentos, luego reconocieron que eran fraudulentos, pero decían que en realidad los indios habían votado mal de todos modos. Es decir, siempre minimizando y subestimando el voto popular. Es decir, primero se subestimó la figura de Castillo y se quiso delegitimar su triunfo y no reconocerlo legalmente, hasta que la justicia peruana reconoció, la justicia electoral, que Castillo había triunfado y que su triunfo era legítimo. Pero estuvieron 100 días, Marcelo, para reconocer el triunfo de Castillo. A ningún otro presidente le hicieron eso. A todos los demás presidentes en una semana, salvo el caso de Arévalo en Guatemala, y no es un caso accidental el de Guatemala, porque el que traba el caso Castillo en el sistema interamericano es un abogado guatemalteco conservador. El presidente Arévalo en Guatemala también tuvo mucho tiempo para asumir porque la fiscalía de su país, como en Perú, trababa el reconocimiento formal de su triunfo. Y Arévalo solo pudo asumir en Guatemala porque Petro, presidente de Colombia, dijo que no se iba a mover de Guatemala hasta que no asumiera Arévalo. Y gracias a ese gesto de Petro, que fue muy importante, Arévalo pudo asumir la presidencia de Guatemala. Bueno, el conservadurismo de la abogacía guatemalteca es conocido, y es un abogado conservador de Guatemala el que traba el caso en el sistema interamericano. Por eso nosotros estamos enfocando nuestra atención en el Comité de Derechos Humanos de la ONU, por violación a los derechos civiles y políticos de Castillo. Pero te decía que hay tres puntos esenciales. El primero es que no se quería reconocer el triunfo. Una vez que se lo reconoció, no lo dejaron nunca gobernar. Castillo negó el financiamiento a la prensa, quería nacionalizar los recursos naturales del Perú para los peruanos, quería el libre acceso universitario, quería tomar un montón de medidas que no se habían tomado nunca, o muy rara vez en algunos periodos nacionalistas del Perú, por supuesto que no en el neoliberalismo de Fujimori, hoy representado por su hija Keiko Fujimori, a quien Castillo venció en el balotaje. Es decir, este detalle tampoco hay que olvidarlo. Castillo vence en el balotaje a la hija de Fujimori. El fujimorismo es en Perú lo que el pinochetismo es en Chile. No es una broma el triunfo de Castillo. Nadie daba 2 pesos por Castillo. Y no nos olvidemos que Castillo es un maestro que viene de la sierra. Es el primer presidente rural en la historia peruana. Una vez que asume, lo discriminaron. No le gustaba cómo hablaba. Se burlaban de su ropa, de su forma de hablar. Decían que no estaba preparado para gobernar. Yo lo he hablado hasta con el presidente de Colombia esto. A mí me da vergüenza cuando alguien dice eso, y también lo he escuchado de sectores de izquierda, ¿eh? No solo de sectores conservadores de derecha, porque como dice Zaffaroni, me dijo una vez Zaffaroni, vos te pensás que el racismo es solo de derecha y estás equivocado. Bueno, yo aprendí con el caso Castillo muchas cosas. Una de las que aprendí es que hay racismo en el progresismo también. Pero yo creo que hay gente, yo porque lo tuve a Zaffaroni de maestro, que me enseñó y me llevó por América Latina, me hizo volver de Alemania para recorrer América Latina y terminé siendo abogado de Castillo en Perú. Y sigo recorriendo América Latina ahora como abogado de Castillo. Pero creo que hay gente en el progresismo, o que sigue adentro de un frasco, o que es un progresismo medio afrancesado, como se decía en broma en un momento, como se le decía a la izquierda caviar, creo que se le decía al Partido Socialista de Francia. Y curiosamente esa es la izquierda peruana, que perdió contra Castillo también, y que luego no lo apoyó cuando fue destituido de manera ilegal, cuando fue vacado de manera ilegal. Guido, ahí te El pido reglamento del Congreso, sí, que eso, quería que sí, profundices un poquito sí, el proceso de vacancia cuando se da entre fines de sí, noviembre claro. y Bueno, diciembre del 2022. el reglamento del Congreso dice explícitamente que para vacar a un presidente hay un piso mínimo de 104 votos. El Congreso peruano consiguió, y es público, 101 votos. En ningún lugar el sistema jurídico peruano dice que se puede vacar un presidente con 101 votos. Es decir, que lo que hizo el Congreso es inconstitucional. El Tribunal Constitucional, porque Perú, como Chile, tiene Tribunal Constitucional, consciente de que el Congreso había hecho algo irregular, lo validó inmediatamente a través de un comunicado informal, porque sabían que si habilitaban la instancia del Tribunal Constitucional, la defensa de Castillo iba a ganar el caso. ¿Por qué? Porque el presidente había sido vacado violando el reglamento del Congreso. No le respetaron el antejuicio y lo vacaron después de detenerlo. ¿En qué democracia el presidente detenido por la policía? Es lo mismo que le hicieron a Zelaya en Honduras. Es decir, es un golpe de Estado contra Castillo. Por eso te decía, primero no querían dejarlo asumir. Una vez que asumió, no lo dejaban gobernar. Y luego
no le respetaron ningún derecho procesal de todos los derechos que tiene un presidente antes de ser vacado. Pero además hay un informe de la Universidad Católica de Perú muy bueno que se llama Dossier de Perú, que lo escribieron constitucionalistas peruanos, no lo escribí yo. De hecho, yo aprendí leyendo ese manual en un avión yendo a Italia. Y estos profesores dicen, y ninguno es castillista, simplemente hacen un análisis constitucional de la vacancia y dicen que la vacancia es inconstitucional, independientemente de si el que está enfrente es Castillo o quien sea. Es inconstitucional porque se violaron pautas de la Constitución y del reglamento. Del reglamento del Congreso se violó la cantidad de votos, pero el reglamento del Congreso también dice que tiene que haber moción de vacancia. Es el primer paso formal para vacar legalmente un presidente. No existe ninguna moción. Lo dice Aníbal Torres. Si dicen que vacaron legalmente a Castillo, tienen que mostrar la moción de vacancia, que es el primer paso formal de una vacancia constitucional. No existe esa hoja, Marcelo, no existe, y no, por eso no la pueden mostrar. Y luego lo que hay es una resolución con 101 votos, pero en ningún lado dice que con 101 votos se puede vacar legalmente un presidente. 104 es el mínimo, con lo cual no hay vacancia. Y eso es lo que nosotros decimos. Y si la vacancia no es constitucional, no puede haber un proceso penal contra un presidente mal vacado, que es lo que hay ahora en Perú. ¿Se entiende? Hay que explicarle esto a la gente una y otra vez, porque no, nadie tiene la obligación de saberlo, yo no lo sabía, y la gente tiene sus ocupaciones, no le interesa tal vez el derecho procesal, y está bien, porque el derecho sirve cada vez para menos cosas, pero hay que explicarle a la gente que no importa si te cae bien o mal Castillo, si el reglamento del Congreso dice que el piso mínimo para vacar un presidente es 101 votos, 104 votos, y vos tenés solamente 101, no te alcanza para vacarlo. En consecuencia, no lo podías vacar. Entonces, ¿por qué Castillo no está gobernando? La pregunta. Si el reglamento del Congreso dice 104 votos mínimo y se alcanzaron 101, faltan 3. Pero esos 3 votos son muy importantes. Nosotros hemos visto un montón de ejemplos de sesiones en el Congreso que por un voto se caen, o que por un voto desempata el vicepresidente en Argentina como presidente del Senado. Bueno, acá faltaban 3 votos. Entonces, ¿cómo pueden haber vacado o decir que vacaron a Castillo si no cumplieron con el mínimo de votos para vacar legalmente un presidente? El Tribunal Constitucional es fujimorista, entonces, consciente que la mayoría de la gente no se iba a interesar por estas minucias procesales, de todas maneras dieron por válida la vacancia de Castillo porque decían que la situación era excepcional. Pero lo que decimos con Zaffaroni es que si la situación era excepcional, entonces vale cualquier cosa. Podían vacarlo con 20 votos, con 10 votos, con 5 votos, lo podía vacar mi tía, un gato. La pregunta es para qué existen los procedimientos constitucionales. Y otra cosa que es falsa, que dice San Martín Castro, que es de la Corte, no es del Tribunal Constitucional, es un magistrado de la Corte Suprema, él dice algo que Zaffaroni se ríe siempre. Hay una frase de San Martín Castro que es elocuente. Dice, en otras circunstancias de tiempo, lugar y modo, el discurso de Castillo hubiera sido muy peligroso. Si uno da vuelta a esa frase, lo que San Martín Castro está diciendo es que efectivamente en el momento en que Castillo leyó el discurso no era peligroso. Por eso él dice, en otras circunstancias hubiera sido peligroso. Eso quiere decir que en las actuales circunstancias no fue peligroso. Razón de más para no detenerlo violando las normas procesales, violando la Constitución y violando el reglamento. Castillo tenía además el derecho a un antejuicio, tenía el derecho a exponer durante 60 minutos en el Congreso, nunca se lo permitieron. Y además, la cronología es muy importante. Como dice este informe que yo te recomiendo de la Pontificia Universidad Católica del Perú, que se llama Dossier Perú, a Castillo lo vacan 3 minutos después de que lo detuviera la policía. Y eso también es ilegal. Porque al presidente no lo pueden detener siendo presidente de su propia custodia. Es todo un mamarracho jurídico, ¿te das cuenta? El presidente no había sido vacado y a su vez la vacancia es inconstitucional porque se hizo con menos votos de los que fija el reglamento del Congreso. Y el tercer argumento, y con esto ya termino la parte legal, pero es importante el derecho, eh, la Constitución establece explícitamente lo que sucedió, qué es lo que hay que hacer en los casos como en el caso Castillo, y no fue lo que hizo el Congreso. Aplicaron una figura que no correspondía, además de haberla aplicado mal y con menos votos de los que exige el reglamento, aplicaron una figura que no era la que contempla el Congreso para un presidente que quiere disolver el Congreso sin estar habilitado por no haber una segunda moción de confianza. La derecha te va a decir, bueno, pero Castillo estaba disolviendo el Congreso. Bueno, pero una tentativa, porque nunca lo disolvió, de hecho. Por eso el Congreso pudo sesionar. Zaffaroni te va a decir, porque hay dos líneas en la defensa. La mía es la procesal constitucional. Yo creo que ni siquiera hace falta entrar en la cuestión penal. Zaffaroni, si estuviera acá, te agregaría la cuestión penal. Él tiene otra mirada,
otra mirada que es complementaria con la mía, por supuesto. Él dice, no hay delito de rebelión, es un hecho atípico, en el mejor de los casos es una tentativa, pero como el ejército desde antes del discurso ya no lo obedecía a Castillo, y esto está acreditado por la propia Fiscalía, es una tentativa no idónea para el fin. Y el Código Penal peruano establece explícitamente que la tentativa no idónea no es punible, con lo cual no hay delito, mucho menos para vacarlo, si no hay delito. Es decir, hay cuestiones penales que no se cumplieron y hay cuestiones procesales constitucionales, que son las que a mí me interesan, que tampoco se cumplieron. Yo creo que no hace falta discutir si hubo o no delito, si era tentativa, si la tentativa era idónea o no para el fin propuesto, si es punible o no. Yo creo que alcanza con decirle a la gente que el reglamento del Congreso establece un piso mínimo de votos para que la vacancia sea constitucional. Ese piso mínimo de votos es 104 votos. El Congreso no consiguió los 104 votos, consiguió solo 101. Con 101 votos, ningún apartado, ninguna norma del sistema jurídico peruano dice que es legal vacar un presidente. Con 101 votos no se puede vacar a nadie. Sin embargo, Castillo está preso y dice que lo vacaron. Por eso nosotros decimos que la detención es arbitraria y la vacancia es nula. Si la vacancia es nula, porque es inconstitucional, porque se hizo violando el reglamento del Congreso, porque no cumple con el piso mínimo de votos para ser legal, el procedimiento penal actual no corresponde, porque es un presidente constitucional mal vacado. Lo que corresponde es un nuevo juicio político, pero esta vez sí conforme a derecho. Y si lo quieren vacar, lo pueden vacar. La defensa de Castillo no dice que no lo pueden vacar a Castillo. Nosotros solo decimos una cosa, decimos que si lo quieren hacer, lo tienen que hacer conforme a derecho, no de cualquier manera. Si quieren vacar a Castillo, lo pueden hacer, por supuesto, pero lo tienen que hacer respetando la Constitución y el reglamento del Congreso, con los votos que pide el reglamento del Congreso, no con menos votos de los que pide la Constitución y el reglamento del Congreso, que es lo que efectivamente sucedió. Por eso nosotros le propusimos a Castillo, a nivel interno, en el proceso penal actual que él enfrenta en Lima, un juicio de ruptura. Como él es un presidente constitucional mal vacado, lo que corresponde no es un proceso penal, es un procedimiento constitucional, un nuevo juicio político conforme a derecho, donde Castillo se pueda defender y donde el Congreso, si puede, consiga los votos que exige la ley. No son los votos que pide la defensa, no son los votos que pide Castillo. Lo dice la Constitución y lo dice el reglamento del Congreso, no lo inventamos nosotros. Por eso nosotros tenemos tanta confianza en Naciones Unidas. Creemos que en algún momento va a aparecer una instancia jurídica internacional seria, independiente de verdad, que va a poner las cosas en su lugar, porque si no, Marcelo, ningún presidente va a poder gobernar en Perú, porque todos van a tener esta espada de Damocles encima de que los van a vacar de cualquier manera sin respetar la Constitución con la cantidad de votos que tengan. Y si tienen 40, lo vacaremos con 40. Total, el Tribunal Constitucional nos va a dar siempre la razón. Eso, Evidentemente, sí. Castillo tiene razón cuando dice que todo el sistema judicial peruano está corrompido. La fiscal de la Nación, Marcelo, que lo acusaba a Castillo, fue destituida ella misma acusada de liderar una organización criminal. Es muy serio lo que pasa en Perú. Por eso yo te digo que no entiendo cómo el progresismo mira para otro lado, que era lo que hablábamos antes. Cuando uno profundiza la crisis peruana, uno se indigna mucho porque pasan cosas muy graves en Perú y uno esperaría una reacción más fuerte de algunos líderes. Ahí te quería consultar también respecto de la tradición que tiene Perú en los últimos años, décadas, podemos decir, también enjuiciar y condenar a expresidentes de distinto arco ideológico, arco político. Sin embargo, en el caso de Castillo, es donde más se posiciona el proceso de Lawfare y donde más se observan vicios al proceso constitucional y del Sí, proceso penal. Pero, ¿qué más distingue a este caso puntual de otros como el de Alan García, Alejandro Toledo, o los últimos, Kuczynski, Vizcarra, en Perú? Es una cultura política particular la de Perú. bueno, como dice Zaffaroni, Perú tiene un sistema político semiparlamentario, es decir, no es exactamente como el nuestro. Y Zaffaroni entiende que eso hace ingobernable a Perú y que necesitan una nueva constitución, que es algo que Castillo también propone. Castillo propone una nueva constitución con cuota indígena en el Congreso, verdaderamente representativa y popular. Yo creo que tiene razón en esa demanda, es una expresión popular. Yo te diría que lo que distingue al caso Castillo, primero que Castillo es inocente, segundo que Castillo es pobre, no tiene cómo pagarnos a nosotros ni a nadie. Cuando vos lo ves el día que salió del Palacio con bolsa de supermercado, te das cuenta que no es Alan García, no es Toledo con el avión parrandero, porque Toledo también era un cholo, pero es un cholo que se enriqueció con la corrupción y se fue del país y ahora lo extraditaron. Pero no es todo lo mismo. Castillo, yo no tendría la intransigencia y la vehemencia que tengo en la defensa de Castillo si no confiara ciegamente en su inocencia. De todo tipo. Hace 3 años que está arbitrariamente preso y no han encontrado absolutamente nada en su contra. Buscaron de todo para incriminarlo y no han encontrado nada, Marcelo.
Yo creo que es la persona más inocente que conocí, mira lo que te digo. O sea, es increíble lo que está padeciendo Castillo. Yo por eso me indigno tanto, como te decía antes de la entrevista, o antes que grabemos, me indigno tanto con, digamos, uno como abogado va creciendo, tiene admiraciones, ahí de otra gente uno no espera nada. Pero hay ciertos líderes como Lula, Correa, de los que uno espera mucho o espera todo, porque uno los aprecia mucho, los admira mucho, y porque los dos han padecido el lofer en sus países, los dos. Correa, que tuvo que terminar en Bélgica, Glass, que es una locura lo que está padeciendo, y Lula ni hablar, ¿no? Padeció el lofer en Brasil de una manera escandalosa. Y uno esperaría un mayor acompañamiento y una comprensión más plena. Ahora, yo, si no hubiera estudiado el caso Castillo, si no me hubiera tomado el tiempo de leerlo, no es un caso simple. Si uno se queda con lo que dicen los medios, parece que Castillo, no sé, actuó de manera impulsiva, inconsciente, rebelde, pero cuando uno ve que el Congreso peruano tiene 90% de desaprobación, que no lo dejaban gobernar, Marcelo no lo dejaban salir del país siendo presidente. Los viajes del presidente los autoriza el Congreso en Perú. A Boluarte mató a 70 personas, tiene desaprobación mayor al 90% y le autorizan a viajar por todo el mundo. Por todo el mundo. Castillo era el presidente, el primer presidente rural de la historia. Había ganado las elecciones legítimamente y no lo dejaban viajar a México, por eso México lo apoya tanto, y no lo dejaron viajar a ver al Papa Francisco al Vaticano, pese a que Francisco lo había invitado a Castillo, y no lo dejaron. Y luego autorizaron a Boluarte a pasear por el mundo en viajes inútiles para lavar la imagen de un régimen que se cae a pedazos. Boluarte gasta el dinero en operarse la cara, hacerse lifting, es todo un papelón lo que pasa en Perú, es una tragicomedia. Te quería consultar, Guido, también. Eh, sí, Ampliando el contexto político de Perú, hay elecciones presidenciales o están previstas por lo menos el año que viene, en abril. sí. ¿Cómo se llega a ese punto desde la defensa jurídica de Pedro Castillo a nivel internacional? ¿Y qué posibilidades ves, qué escenarios ves posible de acá a abril o por lo menos a los próximos meses? Políticamente decís. Políticamente y en función de las defensas jurídicas que se están haciendo. Yo tengo mucha confianza en la defensa jurídica porque es algo técnico, por paradójico que parezca, y, y por momentos siento que van por andariveles separados. Es decir, si hay un gobierno que está usurpando funciones, como escribimos con Zaffaroni, como el gobierno de Boluarte, es un régimen que está usurpando el poder de manera ilegal, porque el presidente constitucional es Castillo. Evidentemente, participar de unas elecciones en este contexto es muy desigual y tampoco queda muy claro que sea legítimo. Mi gran temor, ¿sabes cuál es? Es que la ONU a veces juegue con los tiempos y le dé la razón a Castillo, pero es una victoria simbólica. Y nosotros no queremos que sea una victoria simbólica, queremos que sea una victoria real para el pueblo peruano, para la justicia, para los sectores de la sierra históricamente discriminados en el Perú. Porque todos los que murieron eran de la sierra, ¿eh? Si te fijas, los que murieron en las protestas eran todos del mismo sector social. Y no que nos dé la razón o le dé la razón a Castillo y a su defensa cuando ya devenga abstracto después de las elecciones con un nuevo presidente, cuando ya haya vencido el plazo legal del mandato originario de Pedro Castillo en el Perú. Porque yo creo que la ONU o la OEA le van a dar la razón a Castillo, pero se lo van a dar cuando ya no sea tan complejo. Es decir, si ahora le dan la razón, lo tienen que restituir. Entonces yo creo que la ONU juega con los tiempos y probablemente le den la razón, pero cuando ya haya otro presidente elegido para que no se vean obligados en Perú a restituir un presidente mal vacado. Eso me parece que es fundamental. Lo digo para responder tu pregunta de cómo lo veo yo políticamente. Yo políticamente creo que lo que corresponde es restituir a Castillo. Eso es lo que indica la ley. Ahora, vos me podés decir, eso es muy idealista, me lo han dicho colegas peruanos, tal vez tenés razón técnicamente en términos legales, pero eso no va a suceder. Bueno, son argumentos lógicamente de ámbitos distintos, ¿no? Uno es un argumento normativo, el otro es un argumento descriptivo. El derecho indica una cosa, que hay un presidente mal vacado. Si está mal vacado, es el presidente. Si es el presidente, no tendría que estar preso, no tendría que estar enfrentando un proceso penal y si se quiere postular de nuevo, tendría que poder. Yo creo que ahí y se lo escribimos con Zaffaroni en un dictamen privado que firmamos unas semanas y se lo enviamos. Y yo creo que, o sea, yo no quiero, o sea, no querría creer que las cuestiones jurídicas la va a resolver la política, pero muchas veces es así. Yo quiero creer en el derecho, ¿no? Si otra vez Castillo tiene que obtener la libertad o volver al poder porque lo vuelven a votar, es muy lindo, pero para el derecho me deja un gusto amargo, ¿no? Porque el derecho no jugó ningún rol de nuevo. Es decir, hay un presidente mal destituido que volvió por la soberanía popular y porque la gente abrió los ojos y no se dejó convencer por los medios concentrados, la prensa mermelera, como dicen en Perú.
Ahora hay una alianza, al parecer, yo no tengo mucha información, no me interesa tanto meterme en las alianzas políticas de Perú ni en la vida política peruana. Yo lo único que hice fue analizar lo que hizo Castillo, lo que le imputan a Castillo y los procedimientos constitucionales que enfrenta y luego el procedimiento penal. Y la única conclusión que saco es que es un procedimiento totalmente arbitrario y por eso lo calificamos como lawfare, ¿no? Vos me decías qué lo vincula a otros procesos. Es una pregunta interesante, porque vos mencionaste 4 presidentes peruanos, algunos de los cuales también se han puesto en contacto conmigo. Pienso también en Kuczynski, Vizcarra, Alan García Toledo, son todos diferentes. Pero es verdad que están todos procesados. Eso es muy interesante. Toledo, digamos, tampoco tengo las pruebas sobre la mesa, ¿no? Me baso en lo que me ha dicho gente de mi máxima confianza, peruanos, por supuesto. Al parecer Toledo traicionó a los cholos que lo votaron y se enriqueció y no voy a detenerme más en su figura. Alan García era muy despreciativo y al parecer se pegó un tiro para no enfrentar un procedimiento. También mucho dinero de la corrupción, al parecer. Kuczynski no estoy muy informado, pero tengo entendido, no recuerdo cuál de los dos, hubo uno que se tuvo que ir por 2 muertes. Por eso no entiendo cómo Boluarte, después de 70 asesinatos, sigue en el poder y el Congreso lo autoriza a viajar por el mundo. Evidentemente es una alianza espuria con el Fujimorismo en el Congreso que la mantiene como un títere en el poder político. Y luego está la figura de Vizcarra. Y Vizcarra tampoco queda claro que el procedimiento que enfrentó haya sido del todo legítimo. Creo que él también lo está discutiendo. De hecho, una vez me hicieron una entrevista y estaba él al lado. Yo quisiera detenerme un poco más en la forma en que lo corrieron a Vizcarra, porque creo que el Congreso abusa de algunas figuras. De hecho, la ONU ha cuestionado al Congreso peruano por abusar de la figura de la incapacidad moral permanente, porque es una figura extorsiva que usa el Congreso para presionar presidentes o vacarlos cuando no siguen su agenda. Te quería preguntar específicamente por este procedimiento de Naciones Unidas, para que quede claro. ¿Cuáles Sí. son las instancias de Naciones Unidas del sistema de derechos humanos que están interviniendo actualmente o que tienen por lo menos la posibilidad de hacerlo, donde se está pugnando desde la defensa internacional? Bueno, hay un grupo de abogados peruanos que trabajó mucho en el sistema interamericano, pero vos que lo conocés a Zaffaroni igual que yo, él no tiene ninguna expectativa en el sistema interamericano. Yo, habiendo tenido alguna experiencia de adentro, dedicándome a esta causa, entiendo por qué está trabado y tengo poca expectativa también. Entonces yo concentré mi esfuerzo y el de Zaffaroni en Naciones Unidas. Hay otro grupo de abogados peruanos que no es el grupo, no es Walter Ayala, con quien yo tengo buen diálogo, que trabajó en el sistema interamericano. Walter fue ministro de Castillo, buena persona. Bueno, Walter fue muchas veces al sistema interamericano y la causa no avanzó. No por culpa de Walter, por supuesto, sino por lo que te decía antes, ¿no? Este abogado de Guatemala que no hace avanzar. Pero tampoco la OEA dijo nada en el caso de Lula, ni en el caso de Evo, ni en el En caso de ningún caso. Correa, y no va a decir En nada en el ningún caso de caso. Castillo, claro. O sea, es una película que ya conocemos. Y Petro, cuando era alcalde de Bogotá, le pasó lo mismo. Es decir, no es nuevo esto, por desgracia. Y por eso proliferan tantas instancias diferentes o instituciones nuevas en el ámbito de América Latina, ¿no? Porque parece que ninguna funciona del todo bien. Y en la ONU hay dos cuestiones separadas. Una es una denuncia en la que yo no participo en el grupo de detenciones arbitrarias, que la hacen otros abogados y ojalá que salga bien. Y la otra es en el Comité de Derechos Humanos de la ONU por violación a los derechos civiles y políticos de Castillo. Es en esa denuncia concreta donde intervenimos Zaffaroni y yo, y es donde estamos concentrando toda nuestra expectativa y nuestra fuerza. Y yo soy muy optimista porque he tenido muchas reuniones con embajadores de distintos países en Ginebra. De hecho, tengo que ir ahora próximamente. eh, y también con representantes de Naciones Unidas, algunos son antifujimoristas, es decir, gente más grande que yo, 20 años más, que fueron abogados y denunciaron las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura de Fujimori y son más receptivos a la situación peruana porque tienen una mirada histórica más interesante, digamos. No son funcionarios que no tienen idea, sino es gente que viene de la región, incluso uno trabajó en Argentina. Así que yo soy optimista, pero como te digo, mi única prevención es que no hagan tiempo para que la cuestión devenga abstracta y termine siendo una victoria simbólica para Castillo y para Perú. Yo quiero que no sea simbólica, quiero que sea real. Quiero que la ONU diga algo contundente que permita que se respete el debido proceso en Perú. Como te digo siempre, como te decía varias veces, nosotros no decimos que no lo pueden vacar a Castillo. Con Zaffaroni lo único que decimos es que si lo quieren hacer, lo tienen que hacer conforme a derecho, respetando estrictamente los procedimientos y el número de votos que pide la ley. Ni más ni menos que eso pedimos para Castillo. Bueno, Guido, muchísimas gracias también por esta claridad. Y bueno, nos quedan 2 o 3 minutos, si te parece, para
para reforzar algunas ideas de lo que se fue conversando, el proceso de Pedro Castillo como lawfare en América Latina, que no es tan distinto, más allá de estos matices constitucionales o judiciales, no es tan distinto de los procesos de persecución arbitraria que caracterizan a la región, recordando el caso de Ecuador con Rafael Correa y todo el correísmo, ¿no? La situación de Jorge Glass y tantos otros dirigentes de la Revolución Ciudadana, el proceso actual con Cristina Fernández de Kirchner, que la tiene detenida en prisión domiciliaria, pero bueno, con una condena que incluye también la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Esto también es un rasgo que se repite, ¿no? En casi todos estos casos, Claro. las inhabilitaciones perpetuas más allá de los procesos judiciales, con lo cual anulan a dirigentes políticos que han acumulado un liderazgo y una legitimidad popular de décadas, ¿no? Porque es el tiempo que lleva a construir semejante legitimidad popular. Así que te dejo Un 2 minutos, montón. Guido, si te parece, para cerrar esta entrevista y agradeciéndote desde ya esta claridad. No, gracias a vos, Marcelo. Bueno, yo volvería sobre lo mismo que dije antes, es decir, nosotros creemos en el derecho. El derecho escrito en el Perú establece de manera muy clara cómo se vaca legalmente un presidente. Y en el caso Castillo es un presidente mal vacado, no porque lo decimos nosotros, sino porque lo dice la Constitución y el reglamento del Congreso peruano. Si el reglamento del Congreso establece que para vacar un presidente hay que juntar 104 votos como piso mínimo, y el Congreso peruano, para vacar a Castillo, juntó nada más que 101, esa vacancia es inconstitucional, ni más ni menos. Creo que esa es la conclusión más importante que hay que dejarle a los que nos estén escuchando. Que la vacancia es nula porque no juntó los votos mínimos que pide la ley para ser legal.